soy Amanda Sancho, coordinadora académica de EU Connexus. EU Connexus es un consorcio formado por 9 universidades de diferentes países europeos, todos ellos aunando sus esfuerzos y sus conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible de las áreas costeras urbanas y semiurbanas. La oferta académica conjunta de EU Connexus integra esta temática utilizando nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la investigación más reciente y teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral. EU Connexus también tiene presente a los futuros estudiantes universitarios. Este año hemos lanzado la primera edición del concurso escolar internacional para estudiantes de secundaria Think Smart, Create Green, bajo el lema Toma hoy decisiones inteligentes para un mañana sostenible. Para ello, los estudiantes han tenido que presentar proyectos basados en la sostenibilidad de sus ciudades costeras. En EU Connexus todos sumamos, desde los alumnos hasta los rectores, un equipo multidisciplinar e internacional de más de 80.000 personas, trabajando hacia la transformación de las universidades del futuro. Nuestros esfuerzos están dirigidos hacia un enfoque basado en los retos, donde los estudiantes, el ámbito académico y el mundo empresarial puedan cooperar en equipos interdisciplinares para que puedan dar respuesta a los problemas más importantes a los que se enfrenta Europa en la actualidad. Hola, soy Alejandro Molera, soy estudiante de la Escuela de Doctorado de la Universidad Católica de Valencia. Durante este curso se celebró un concurso para alumnos de secundaria, un concurso internacional, en el cual pudieron compartir sus ideas respecto a la sostenibilidad urbana. Sabemos que los más jóvenes tienen ganas y conocimientos suficientes como para afrontar este tipo de retos sociales y medioambientales. Nosotros compartimos los mismos objetivos con los premios Sapiencia y es por eso por lo que nos resultan tan interesantes. Con esta iniciativa pretendemos dar a conocer los problemas a los que nos enfrentamos y también las distintas soluciones científicas existentes, al mismo tiempo que despertamos vocaciones científicas en los más jóvenes. Al hacer partícipes a los jóvenes, escuchando sus propuestas y sus ideas, también les enseñamos que existe cabida para ellos en este entorno. Lo primero que nos gustaría transmitirle a los jóvenes que están en esa situación de decidir sobre su futuro es que no decidan todo su futuro en función de la popularidad de una área profesional. A veces, hacer caso al instinto y decidir teniendo en mente cuáles son tus motivaciones y qué es lo que te mueve y qué es lo que te gusta, resulta en una decisión mucho más satisfactoria a largo plazo. Es vital que los jóvenes investiguen su entorno y busquen un área que sea afín a sus intereses y a lo que les motiva. Cada descubrimiento científico y cada aplicación de la ciencia a nuestro día a día son el resultado de la investigación de una persona curiosa y motivada que ha dado lugar no solo a la solución de un problema, sino también a el incremento del conocimiento de todos.